A veces la gente viene y me dice, oye, el 1% de la población es psicópata. No es una cifra tan enorme como para que debiera preocuparnos como tú sugieres. Y sin embargo, yo les tengo que responder enseguida que este 1% en realidad se transforma en el 15% de la población reclusa simplemente porque los psicópatas cometen más delitos y más variados que el resto de los reclusos. Pero además, los psicópatas, como no llevan un letrero que diga «soy psicópata», infligen una cantidad de sufrimiento indecible en la gente inocente. Afortunadamente, estamos descubriendo, mediante evaluaciones muy precisas, quién tiene más posibilidades de ser psicópata. Y tal vez con ello consigamos reducir una parte de este sufrimiento indecible. La psicopatía se presenta bajo más caras que la del asesino despiadado. Los psicópatas tienen formas más sutiles de hacer daño que la agresión física. Muchos de ellos llevan trajes impecables, conducen coches de lujo y ocupan puestos de responsabilidad. Tu jefe podría ser uno de ellos. Robert Hart vuelve a redes para hablarnos de peligros que muchas veces preferimos no ver. Bueno, la gente dice que un 1% no es demasiado. Y un 1% de la población, sin embargo, es psicópata. Lo importante es que más del 15% de los reclusos son psicópatas. Lo que significa, obviamente, que cometen más delitos y crímenes que la gente en general. Tú también has sugerido que cometen una mayor variedad de delitos y de crímenes. Es así, ¿no? Sí, yo he sugerido que quizá el 1% de la población general es psicópata y el 15% de los reclusos. El problema es definir lo que significa psicópata. Es como preguntar cuánta gente padece hipertensión arterial. Claro, pues depende de dónde sitúes el umbral. Y tradicionalmente, en la investigación y la práctica de Norteamérica, se define al psicópata como alguien que puntúa 30 de 40 en esta escala de 40 puntos que he creado, el test revisado de evaluación de psicópatas. Y si partimos de esto para definir la psicopatía, y no es una definición mágica en absoluto, sino un instrumento de trabajo práctico, entonces alrededor del 1% de la población general... Resulta que lo es. En cierto modo, entonces, todos tenemos algún elemento de psicopatía, ¿no? Vaya, suena interesante, pero lo más probable es que no sea así. La psicopatía es una dimensión, así que es cierto que hay grados de psicopatía, pero la inmensa mayoría de la gente puntuaría alrededor de 0 a 1 en esta escala concreta. Ahora bien, una cosa está clarísima. Los psicópatas son incapaces de sentir empatía, de ponerse en el lugar de otra persona. Aunque saben lo que hacen, no sienten ningún tipo de remordimiento. Su conciencia no les dice que han actuado mal. Saben que obran de un modo que la sociedad considera erróneo. Entienden las reglas del juego. Las conocen perfectamente. La conciencia implica conocer las reglas, pero también sentir que uno debe cumplirlas, y en su caso no es así. Un psicópata entiende las normas y puede ponerse en la piel de alguien intelectualmente o cognitivamente, pero no emocionalmente. En su conducta falta uno de los elementos más importantes de la humanidad, es decir, cómo se pueden sentir los demás. Y esto significa, por supuesto, que pueden actuar sin tener que preocuparse en absoluto de cómo repercuten emocionalmente sus acciones en nosotros. Los psicópatas son personajes habituales tanto en el cine como en las novelas. Y es que hay algo en su personalidad que los hace especialmente atractivos, casi morbosos. Normalmente se recurre a los ejemplos más extremos, asesinos en serie y criminales sangrientos que aterrorizan a todo el mundo. Pero no todos los psicópatas matan.
Algunos pasan totalmente inadvertidos, al menos para los que no sufren su personalidad maligna. Podemos encontrar psicópatas en cualquier sitio. Tu hermano, tu jefe o la cajera del supermercado podrían ser algunos de ellos. Se calcula que los psicópatas son el 1% de la población. Eso quiere decir que en España hay más o menos 447.000 psicópatas. A pesar de ser un porcentaje pequeño, puede llegar a influir muchísimo en el resto de la sociedad. Solo hay que fijarse en los grandes fraudes financieros que han arruinado a miles de personas. Detrás hay una mente psicópata. Alguien a quien no le importa dejar a familias enteras en la bancarrota. Y no les importa porque no saben lo que sienten los demás. Los psicópatas no tienen empatía. Son incapaces de ponerse en la piel de los otros. Pueden entender cómo piensas, pero nunca podrán entender cómo te sientes. Tampoco tienen conciencia, ni miedo, ni remordimientos. 3 características ideales para ser un buen embustero. Destacan como jugadores de póker, se marcan faroles y permanecen impasibles. Sus compañeros de juego son incapaces de descubrir cuándo mienten. Y la política también les llama la atención. Es un contexto donde el engaño y la mentira son indispensables, y de esto ellos saben mucho. Además, pueden acceder a puestos de poder desde donde manipulan a su gusto a muchas personas, en ocasiones incluso a países enteros. Y a pesar de conseguir sus objetivos, los psicópatas no se dan por satisfechos. La alegría y la felicidad son 2 sentimientos que nunca van a experimentar. De hecho, nunca van a sentir nada más que frustración, rabia y deseo sexual. Pero esta limitación emocional, en vez de hacerles sentir desgraciados, tiene el efecto contrario. Se creen seres superiores, perfectos. Para los psicópatas no hay nada raro en su forma de ser, al contrario, el problema lo tienen los demás. Y lo más trágico, no hay terapia para curarles porque no hay nada que curar. Simplemente son así y nada los hará cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué los psicópatas suelen ser normalmente mentirosos, violentos y encantadores? Veamos, sin duda son mentirosos y muchos parecen encantadores. No todos tienen necesariamente conductas violentas. Para que nos entendamos, el psicópata tiene un repertorio de conductas muy amplio. Puede actuar, desempeñar muchos papeles. Si ser encantador funciona, pues lo es. Si no funciona, quizá te amenace o intente intimidarte. Si tampoco funciona, entonces recurrirá a la violencia. La clave es que todas sus acciones tienen un componente depredador. Es como cuando un gato persigue a un ratón. Al gato no le importan en absoluto los sentimientos de su presa. No entran en su conciencia, ¿sabes? Este es el enorme problema de los psicópatas. La cantidad de sufrimiento que pueden infligir a la gente que no es consciente a lo mejor de que su jefe o su mujer o su marido es un psicópata. Exacto. Si pensamos en nosotros como en un ratón y en el psicópata como en un gato, esto explica muchas cosas. Y podemos preguntarnos, ¿es que no se dan cuenta del dolor que están provocando a los demás? No solamente han lastimado físicamente a alguien, además han acabado con los ahorros de toda su vida, con su pensión. ¿Es que no entienden que está mal? Pero somos nosotros los que no entendemos que este tipo de personas no piensan ni sienten como nosotros. Y hasta que no comprendamos que tienen una manera distinta de ver el mundo humano, estaremos condenados a ser sus víctimas. Dices que son depredadores. Depredadores sociales sería una buena manera de expresarlo. Pero también explica hasta cierto punto dónde podemos encontrarlos. Los psicópatas están donde quiera que haya una oportunidad de algún tipo. Si alguien nace y se cría en una familia que valora las actitudes delictivas, hurta y roba y hace cosas malas, un psicópata será un buen alumno. Aprende muy rápido y probablemente acabe en la cárcel.
Si naces en una familia distinta, una familia de abogados, médicos, sabes cómo vestir, cómo hablar, vas a las mejores escuelas y a la vez tienes esos rasgos de la personalidad, es decir, mientes fácilmente, engañas, no te importan los demás. Hablas muy bien. Bueno, entonces probablemente acabes en otro sitio. Podría ser la política o el derecho. Podría ser cualquier profesión en la que gracias a tu posición puedas ejercer poder y controlar a los demás. ¿José un psicópata? No, nunca lo hubiera dicho. ¿José un psicópata? José, pero sí. Era un tío encantador, ¿no? Los psicópatas consiguen engañar a casi todo el mundo. Son conversadores amenos y divertidos, con respuestas rápidas e inteligentes. Su fachada es impecable, pero por dentro están vacíos. Solo se relacionan por puro interés. Son como actores que interpretan un papel, el papel de su propia vida. Al principio me caía bien, francamente bien, la verdad. Era un tío pues, que contaba historias, pero conforme pasaba el tiempo la verdad es que me empezó a parecer superficial. Ahora que lo dices sí que era un poco raro. Había algo en los ojos, era como si no mostrara ninguna emoción, como si tuviera una máscara. Eso sí, siempre iba impecable, las camisas perfectamente planchadas y ropa de calidad. Siempre iba con ropa italiana. Los psicópatas tienen una necesidad de autogratificación desmesurada. Para satisfacerla se sirven de todos los que tienen a su alrededor. Y saben que con una buena apariencia es más fácil conseguir lo que quieren. Lo que sí que te diré es que era un tío que tenía bastante cara, muy poco cumplidor. Llegaba tarde, sí, casi a diario además. Lo que pasa es que al jefe parecía no importarle. Siempre se lo pasaba por alto. Son impulsivos y les cuesta mucho cumplir con las obligaciones y los compromisos. Pero también quieren destacar y llegar a lo más alto rápidamente. Son contradictorios por naturaleza. Siempre intentaba destacar, siempre intentaba tirar para arriba, ¿no? Y no le importaba cómo. A mí me tenía amargada. Siempre pedía los informes a última hora y larguísimos. Y luego se colgaba en las medallas. Los psicópatas identifican a los más vulnerables y se aprovechan de ellos. Ven a las personas como simples objetos que les pueden beneficiar y no sienten ningún remordimiento. Es más, para ellos, el débil también es un imbécil, alguien que está pidiendo a gritos que le exploten. Me acuerdo que incluso un día se metió en un lío gordo, porque alguien, no sé quién, recuerdo que dijo que le había robado una idea. No sé muy bien qué pasó, no me acuerdo muy bien, pero al chico lo echaron y José se quedó. Mienten y manipulan de manera natural. Además, son completamente ajenos a la posibilidad de que les descubran. Y aunque les pillen, no se avergüenzan ni se muestran perplejos. Simplemente cambiarán la historia para que sea consistente con la mentira. Viven al día, sin pensar en las consecuencias de sus actos. El futuro no les preocupa demasiado. A mí me engañó totalmente, pero me entendía y me comprendía tan bien. En las relaciones de pareja, los psicópatas también son unos actores magníficos. Son incapaces de sentir amor, pero aprenden a imitar el romanticismo. El cine es una buena escuela. Repiten las frases que oyen en las películas para hacerse pasar por novios cariñosos y complacientes. Cuando la víctima muerde el anzuelo y se enamora perdidamente, aparece su lado más oscuro. En nombre del amor, le sacan todo lo que pueden. El psicópata puede ser cualquiera. Podría ser tu amiga, tu madre o incluso la persona que ves cuando te miras al espejo. Oye, entonces, ¿qué caray podemos hacer? ¿Cómo sabemos que nos enfrentamos a alguien que supone una amenaza personal? Pues bien, normalmente no sabes que te enfrentas a un psicópata, pero sí que tienes un problema grave. Por ejemplo,
Una mujer cuyo marido la maltrata se va con otras, no se ocupa de la familia. Sabe que hay algo que no funciona nada bien. Quizá no utilice el término psicópata porque no lo conoce, y muchos terapeutas, médicos, psiquiatras le dirán que la psicopatía es un mito, que no creen en ese concepto. Y la pobre mujer solo podrá decir, vaya, me enfrento a un mito, pero ese mito me pega una paliza cada noche. Es algo muy extraño. Lo único que podemos hacer, me parece, es informar al público de que hay individuos así y que funcionan de esta manera, y tal vez podamos hacer algo para evitar que hagan daño. Está claro, está claro. Pero el problema es grave, porque por lo general la víctima no tiene manera de resolverlo. La policía muchas veces no ayuda, los terapeutas tampoco. A veces los amigos creen que es la mujer la que tiene el problema. O si la psicópata es la mujer, creen que el problema es el hombre. Pero tendría que haber algo para identificarlos. Estoy pensando en nuestros telespectadores ahora, aquí en España y Latinoamérica. Quizá podamos sugerirles algo, de hecho. Tú los sugieres en tu maravilloso libro, Serpientes con trajes. Dices que hay algunos elementos antisociales, afectivos, personales o del estilo de vida que están claramente marcados. Por ejemplo, en la esfera interpersonal, ¿qué crees? ¿Son superficiales, grandilocuentes, modestos? Pueden ser todas estas cosas en momentos diferentes. Hay que pensar en ellos como si actuaran sobre un escenario. Adoptarán el personaje que más les convenga para la situación. Los que lo analicen con detenimiento verán que esa actuación no es demasiado buena, sino puro juego sucio. Pero la gran mayoría no tendrá el tiempo o la energía para ir más allá de la fachada. Creerá que la persona es lo que aparenta. Habla muy bien, te dirá que tiene mucho dinero, que hará cosas fantásticas por ti. Y por supuesto nunca sucede. Pero no solemos ahondar tras la superficie. Es como si el fondo fuera menos importante que la forma. Los políticos son expertos en eso. Más de una vez me he planteado qué pasaría si un político dijera la verdad y solamente la verdad e intentara que le eligieran de ese modo. Cosa difícil. Sí, sería muy difícil. Además, creo que en la política y en el póker hay que mentir, engañar, es parte del juego. No estoy diciendo ni mucho menos que todos los políticos sean psicópatas. Pero si yo fuera un psicópata, si tuviera todas las habilidades sociales necesarias, supiera qué hay que hacer, quizá lo intentaría con la política, porque las oportunidades están ahí. Sería genial. Y de paso, con el estilo de vida, ¿qué pasa? ¿Resulta también muy variable? ¿Tienen los psicópatas un estilo de vida especial? El estilo de vida de la mayoría de los psicópatas consiste en buscar nuevas oportunidades, nuevas sensaciones. Buscan estímulos, se aburren con mucha facilidad. Por eso, normalmente no trabajan en el mismo sitio durante demasiado tiempo. No se pasan muchos años en una pequeña empresa con el objetivo de llegar a dirigirla. Lo que hacen es buscar otras oportunidades en lugares más grandes en los que saciar sus ansias. Tienden a ser bastante impulsivos, pero de una manera controlada. Cambian de trabajo rápidamente. No necesariamente se lían a puñetazos, aunque podrían hacerlo, pero normalmente no lo hacen. Buscan nuevas cosas por hacer. Y no es lo mismo que con los paracaidistas o los escaladores que asumen muchos riesgos. Exacto. Esta gente lo ha planeado todo. Sabe cuáles son los riesgos y ha decidido que lo que les toca es asumir el riesgo e intentar superarlo. Los psicópatas lo hacen de una manera natural, asumen riesgos, pero por lo general lo hacen a costa de otra persona. Si él pierde, tú pagas por ello. Y, por supuesto, son antisociales. Bueno, antisociales en el sentido de que no se acogen a las reglas de la sociedad. Mucha parte de su conducta podría considerarse legal, y a menudo lo es, porque saben operar dentro de los límites de la ley. Pero donde mejor se mueven es allá donde los límites son flexibles. Pensemos en una organización de nueva creación, o en la desintegración de la Unión Soviética cuando sobrevino el caos. ¿Qué pasó entonces? O pensemos en la antigua Yugoslavia, cuando todo se viene abajo.
cuando las antiguas reglas dejan de ser aplicables. Entonces, moviéndose con agilidad en el escenario, sintiéndose en su salsa, tendremos a un psicópata aprovechándose de la situación. Lo mismo pasa con las empresas. Si impera el caos y las reglas son poco claras, flexibles, el psicópata saldrá adelante extremadamente bien. Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha reconstruido tratamientos curativos que se realizaban mediante conjuros y masajes hace 4.000 años. Los textos se han recuperado a partir de tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia. Según la investigación, los exorcistas de la época recitaban sus conjuros mientras practicaban los masajes vestidos con un disfraz de pez, símbolo del dios de la magia. Algunos de estos relatos proporcionaban al paciente una explicación de su enfermedad para que comprendieran el porqué de su sufrimiento. En otros, el exorcista amenazaba con hechizos a los demonios causantes de la enfermedad para expulsarlos del cuerpo del paciente. Los textos médicos se han encontrado en bibliotecas y archivos de ciudades de la antigua Mesopotamia. En ellos se explicaba que el masaje se realizaba con aceite de plantas aromáticas y medicinales. Servía, entre otros, para facilitar el parto sin dolor, combatir el agotamiento o remediar la parálisis en algún miembro. Científicos de Estados Unidos y Canadá han descrito los efectos de la pesca de grandes tiburones en la costa este del país. Esperan que los resultados sirvan para gestionar de modo más sostenible los recursos que ofrecen los ecosistemas. La desaparición de grandes tiburones en el noroeste del Océano Atlántico ha aumentado en las últimas décadas. El incremento de su consumo alimentario y la pesca accidental son las principales causas de este aumento. Esta sobreexplotación de los ecosistemas marinos ha provocado un desequilibrio en la cadena trófica. Al descender las poblaciones de grandes tiburones que son depredadores naturales, han aumentado las de rayas y pequeños tiburones. En consecuencia, las ostras, almejas y otros moluscos, la principal fuente de alimento de las rayas, han disminuido en gran cantidad. Los científicos advierten que estos cambios degradan aún más los ecosistemas costeros ya muy afectados por la actividad humana. Tratar eficazmente los periodos de depresión en personas con trastorno bipolar no es tarea fácil. Los resultados de un ensayo clínico realizado con cerca de 400 pacientes podrían ayudar a mejorar el tratamiento en el futuro. Tomar antidepresivos cuando ya se están empleando estabilizadores del ánimo no mejora el tratamiento del trastorno bipolar. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos en el estudio STED-BD. En el ensayo han participado 366 pacientes de 22 localidades del país. A todos ellos se les administró un estabilizador del ánimo. Además, a la mitad de los participantes se les suministró un antidepresivo, mientras que el resto tomó un placebo. Después, se comparó la evolución del trastorno bipolar entre los distintos grupos. Según los resultados, todos presentan el mismo porcentaje de recuperación. El estudio promete más resultados que ayudarán a diseñar nuevas opciones para el tratamiento del trastorno bipolar. La falta de donantes de sangre constituye un serio problema. Por otra parte, las transfusiones entre grupos incompatibles pueden desencadenar graves enfermedades e incluso la muerte. Estas limitaciones podrían solventarse gracias al hallazgo de un equipo danés. Los grupos sanguíneos A, B, AB y 0 se deben a la presencia de proteínas concretas en la membrana de los glóbulos rojos. Los individuos con grupo A tienen en sus células la proteína A, mientras que las personas tipo 0 no tienen ninguna proteína en la superficie de sus glóbulos rojos. Científicos de la Universidad de Copenhague han desarrollado una técnica que permite convertir sangre de los grupos A, B y AB en grupo 0. El sistema utiliza unas enzimas que eliminan de los glóbulos rojos las proteínas específicas de los distintos tipos de sangre. El avance es de gran importancia porque el grupo 0 se considera universal y puede emplearse en cualquier tipo de transfusión. Ahora están estudiando si la sangre que se obtiene con este sistema es segura y efectiva. Bueno, hemos dicho todo eso y los psicópatas siguen siendo el 1% de la población. Pero este trastorno, o lo que quiera que sea, ¿es una enfermedad mental o no lo es? No. En cualquier caso, sea lo que sea, no ha cambiado demasiado. Lo que ha cambiado
Es el panorama desde los 90, con todas las empresas organizando o instaurando nuevas maneras de organizarse para buscar la máxima eficacia, reducir los costes de personal, ser más competitivos y avanzar a toda costa. Aparentemente muchas empresas han sido engañadas, increíblemente, y han incorporado a muchos psicópatas en su plantilla. Sí, de hecho, en muchos casos es el psicópata el que ha decidido quién debe marcharse. Increíble. Especialmente si una empresa absorbe a otra y el psicópata está allí y acaba en una posición de poder para decidir que hay que despedir a su antiguo jefe. ¿Y cómo sucumbieron a este engaño tantas empresas? Pues igual que todos nosotros. En realidad, un buen psicópata podría convencerme de que no le pasa nada malo, por lo menos a corto plazo. Si tuviera suficiente tiempo y energía para averiguar más sobre esa persona, quizá podría encontrar dónde está el problema. Pero en la mayoría de los casos las empresas no lo hacen. Los departamentos de recursos humanos no entrevistan adecuadamente a los trabajadores nuevos. Suelen confiar en la recomendación de otra empresa o... Van deprisa siempre. Sí, van con prisas. Y esa persona suena bien, parece que puede aportar algo valioso a la empresa. Ni siquiera comprobamos los currículos. Por desgracia, tenemos psicólogos y jefes de personal que utilizan test psicológicos para estudiar a la gente. Pero un psicópata puntuará normal. Estos tests no significan nada. Los psicópatas saben torearlos. ¿Cuál es la receta entonces? ¿Cómo pueden hacer una criba las empresas, digo, para evitar la manipulación? Bueno, lo primero, y esto se aplica a todas las empresas, pero no solamente al mundo empresarial. Todos nos casamos, hacemos amigos nuevos, etcétera, etcétera. Lo primero es comprobar las cosas. Si te compras un coche de segunda mano, irás con mucho cuidado. Serás consciente de que es muy probable que el vendedor te mienta y engañe. Hay que ser un poco cínicos y entender que las cosas no son en absoluto lo que aparentan. Hay que investigar. Si lo hiciéramos con nuestras relaciones personales o en los negocios, nos iría mucho mejor. Esto no significa que debamos contratar a un detective privado para analizar a cada trabajador nuevo, aunque en algunos casos no sería tan mala idea. Especialmente si existe la probabilidad de que esa persona llegue a un cargo de mucho poder dentro de la organización. Y pueda depredar. Sí, de hecho puede llegar a destruir a la empresa. Pero en algunos casos, una organización puede querer contar con un psicópata, porque sus actitudes, su personalidad y su conducta quizá encajen con la filosofía de la organización. En aquel momento. Sí, piensa por un momento en el crimen organizado, ese sería un ejemplo extremo. Pero hay muchas otras organizaciones en las que en un momento concreto, con un psicópata las cosas irían bien, todo encajaría. Sin embargo, al final la empresa acabará sufriendo, porque los intereses del psicópata no son los intereses de la empresa, sino los propios, el interés personal. Ferran Ramón Cortés ha escrito un libro en el que analiza cómo algunas personas utilizan a sus compañeros para su propio beneficio y compara los rumores que propagan con los virus biológicos. En todas las empresas, desde mi punto de vista, en todas sin excepción, hay personas tóxicas. Lo que pasa es que infectan más o menos. El mecanismo que utilizan un virus muy particular que es el rumor. Y a través del rumor, la enfermedad que provocan es la rotura de la comunicación interna y la desestabilización, en muchos casos, de la propia organización. Hola. En las epidemias de rumores participan tres tipos de personas. En primer lugar, los reservorios, que son los que lanzan el rumor, llevan el virus dentro y lo lanzan. En segundo lugar, tenemos los huéspedes infectados, son las personas que van transmitiendo el rumor de persona a persona. Y luego nos encontramos también con los inmunes. Esta gente son gente a la que llega la infección, pero no la transmiten, no se la hacen suya y son esenciales en las organizaciones para parar precisamente las epidemias.
Los rumores, igual que los virus, van pasando de unos a otros, se van contagiando hasta que alcanzan una parte sustancial de la plantilla. Por el camino van intoxicando y lo que producen es una destrucción de la comunicación interna. Hay situaciones propicias para que empiecen estos procesos de epidemia de rumores. Una de ellas es cuando hay situaciones de cambio. En las situaciones de cambio se generan muchos rumores porque proyectamos nuestros miedos, sobre todo en el peor de los escenarios, en forma de rumores que difundimos a gran velocidad. De la información original, el rumor elimina detalles esenciales, los sustituye por otros, haciendo la historia más interesante, más incisiva y por tanto también más contagiosa. Es lo que es la mutación, que igual que ocurre con los virus, en cada mutación ganamos un estadio en virulencia. Las personas emocionalmente más expresivas son a la vez las personas que tienen mayor capacidad de contagio. En circunstancias normales son personas imprescindibles en las empresas porque ayudan a crear climas de compañerismo, ayudan a generar relaciones y ayudan a funcionar la compañía. Pero al mismo tiempo, infectadas por una cadena de rumores son también las más peligrosas. Ante una epidemia de rumores es muy importante identificar el origen, de dónde parte, quién es la persona que lo ha difundido. Habitualmente lo habrá hecho para manipular y reforzar su posición en la empresa. Y es muy importante saber que no siempre va a dar la cara. Igual que en las infecciones víricas puede ser un portador asintomático, alguien que no muestra la enfermedad y que es difícil por tanto de localizar y de cazar. Al igual que en otras infecciones víricas, aquí también existe la posibilidad de tener una vacuna. La vacuna que yo propongo son un conjunto de actuaciones que lo que quieren es reforzar la confianza entre la gente. Con confianza se produce inmunidad y los rumores llegan porque siempre están allí, pero no calan y no dañan a la organización. ¿La psicopatía tiene causas genéticas o depende del entorno? Pues de hecho ambas cosas, aunque probablemente los genes influyen más que el entorno. Este debate ha estado vigente durante mucho tiempo y seguirá estándolo, especialmente en este ámbito. Porque la pregunta que se hace la gente es, ¿el psicópata nació malvado o se volvió malvado? Sí. Y la respuesta es una combinación de ambas cosas. No existe un gen para la psicopatía. No. No lo hemos descubierto todavía. Con el tiempo quizá encontremos una combinación de genes que expliquen la conducta. Pero lo que sí tenemos son buenas pruebas científicas de que hay factores genéticos muy fuertes que entran en juego. ¿Y esto no plantea problemas jurídicos muy serios? Es decir, si es algo marcadamente genético, ¿cómo podemos culparlos por lo que han hecho? Si es tan claramente genético, ¿cómo les podemos culpar? Bueno, hay muchas otras cosas que se deben a componentes genéticos. Por ejemplo, la inteligencia. Hay personas que por naturaleza no son muy listas, pero seguimos responsabilizándolas de sus actos y entienden las reglas del juego. Lo mismo sucede con la psicopatía. Esto se ha debatido varias veces en Estados Unidos y el argumento que se esgrime es que los psicópatas no juegan con todas las cartas porque les falta algo. Les falta la capacidad de entender que lo que hacen tiene consecuencias emocionalmente devastadoras sobre los demás. Y hay quien dice, bueno, quizá no sean responsables porque carecen del componente emocional. Pero ese argumento no ha prosperado. Y la ley, en Estados Unidos por lo menos, dice que si conoces las reglas del juego y sabes distinguir el bien del mal, entonces puedes ser procesado. Eres responsable de tus actos.
A un psicópata se le da muy bien intentar utilizar eso mismo que mencionabas. Te dirá, no es mi culpa, yo nací así, es culpa de los demás, es culpa de la sociedad. Pero no es verdad, toman sus propias decisiones. Bueno, ya los hemos identificado, más o menos. Cometen un delito o un crimen y los ponemos en la cárcel. Sí. ¿Y luego qué hacemos? Tú tienes enorme experiencia, has analizado varios centros penitenciarios por todo el mundo. ¿Qué hacemos con ellos? Pues normalmente lo que hacemos no es lo adecuado. Para los delincuentes y criminales tenemos programas de tratamiento o programas conductuales e intentamos que todos obedezcan las mismas reglas utilizando las mismas técnicas. Pero con los psicópatas no funciona, porque la mayoría de estas técnicas se basan en la emoción, la capacidad de experimentar ansiedad, miedo, remordimientos, todas tienen bases emocionales. Y con un psicópata es un método equivocado. Si le dices a un psicópata, lo que haces está poniendo en peligro a otras personas, les estás haciendo daño, tienes que cambiar, pues te dirán, de acuerdo, cambiaré. Pero será una respuesta superficial, porque en su foro interno esa persona pensará, ¿y por qué debería cambiar? Yo estoy bien. Si eso no funciona, ¿cómo deberían ser entonces los programas? Pues lo primero que deberíamos hacer es desconfiar muchísimo de todos los psicópatas que de repente afirmen sentir empatía. Es imposible que cambien su esencia de la noche a la mañana por mucho que utilicen las palabras adecuadas y digan, estoy curado, he encontrado a Dios, he encontrado a Cristo, ahora sí que sé lo que estoy haciendo. Hay que hacer caso omiso de afirmaciones así porque lo que cuenta son los actos. Y por otro lado, es importante convencerles de que pueden beneficiarse si cambian un poco su conducta. Es decir, que va en su propio interés cambiar, no mucho, porque no van a cambiar mucho, pero sí hasta cierto punto. Decirles que se pondrán en menos líos o que pasarán menos tiempo en la cárcel del que pasarían si no cambiaran. El psicólogo Robert Hare es el creador del examen psicológico más utilizado del momento para identificar a psicópatas, la escala Hare. En este método se evalúa si un individuo cumple algunos de los 20 criterios establecidos en la escala Hare. Estos criterios no son más que rasgos característicos de la personalidad psicopática. Algunos ejemplos de ellos son la falta de empatía, el encanto superficial o un egocentrismo extremo. Para llevarla a cabo, el paciente es sometido a un cuestionario estructurado. Es entonces cuando el evaluador concede para cada criterio 0, 1 o 2 puntos en función de si el paciente no lo cumple, lo hace parcialmente o lo cumple en su totalidad. Tras el test, el evaluado adquiere una puntuación final que varía de 0 a 40, considerándose psicópatas a los individuos con calificaciones superiores a 30. Recientemente se ha desarrollado una nueva prueba para detectar si la percepción de la violencia varía entre criminales psicópatas y aquellos que no lo son. Su resultado ha sido un éxito y tan solo 10 minutos parecen suficientes para reconocer individuos con trastornos psicopáticos. Este examen sencillo obliga al evaluado a clasificar palabras en agradables, desagradables, violentas o pacíficas. Por ejemplo, ¿es la palabra sangre agradable o desagradable? Y matar, ¿se cataloga como violenta o pacífica? El tiempo requerido para asociar términos tanto de forma correcta como errónea parece ser mucho menor en psicópatas, dejando constancia de la concepción anómala que poseen de la violencia. Nuevas técnicas en el campo de la visualización cerebral como la resonancia magnética han permitido relacionar la conducta psicopática con defectos biológicos. Así, la corteza prefrontal, vital para gestionar los impulsos, presenta una reducida actividad. Neurotransmisores inhibidores de la conducta agresiva, como la serotonina, también parecen escasear en el cerebro del psicópata. En definitiva, los últimos avances en psicología y técnicas de imagen cerebral han facilitado la diagnosis de la psicopatía. El reto ahora consistirá en la cura y la reinserción de los que la padecen. Cuentas con una larguísima experiencia, has trabajado muchísimos años en este campo. Y ya sé que es muy difícil responder a la pregunta que te voy a hacer, pero ¿crees que la cantidad de sufrimiento de la gente corriente a manos de esos instintos depredadores de los psicópatas ha aumentado con el tiempo?
¿O te imaginas que hace años era mucho peor? ¿En qué punto estamos? Ahora tenemos tu escala para medir. Hemos empezado a darnos cuenta de que son diferentes. ¿Está mejorando la situación? No sabes cuánto me gustaría saberlo. Todo funciona por ciclos. Si nos remontamos a la Baja Edad Media, cuando proliferaban las ciudades-estado, cada pueblo era un estado. Y eso a menudo entrañaba peleas, asesinatos, saqueos, violaciones constantes y, por supuesto, allí encajaba perfectamente el psicópata. De hecho, por aquel entonces el psicópata probablemente se consideraba un verdadero héroe. Era alguien que sacaba el trabajo adelante. Creo que lo mismo sucede ahora. Hay muchas situaciones en las que los psicópatas realmente pueden prosperar. Uno de los problemas que tenemos ahora es que, como sociedad, a través de las películas y la televisión, lo que hacemos en cierta medida es promover el estilo de vida psicópata. Estamos transmitiéndole a una nueva generación que así es como se hacen las cosas y que además es fantástico. Que es eficaz, Sí, en las películas y la televisión, el principal ingrediente es la violencia. Y se trata de violencia depredadora. Violencia a sangre fría, sin pasión. Se actúa contra los demás sin ningún tipo de preocupación por ellos, sin sentimientos de remordimiento o de culpabilidad. Y los niños lo ven. Los jóvenes lo ven. Y gran parte de este material se convierte en un modelo a imitar, un guión sobre cómo actuar. Tal vez les cueste comportarse así, pero con el tiempo aprenden. Déjame darte un ejemplo. En Estados Unidos, hace 9 o 10 años, hubo un periodo en el que los chavales jóvenes, de 14 o 13 años, solían reunirse en grupo y pegarle una paliza a otro chaval. Le pegaban patadas, le acosaban, le humillaban. En Canadá nunca había pasado nada similar, hasta que apareció en la televisión. Al cabo de 2 o 3 meses ya teníamos casos como ese. Casos de acoso escolar o bullying, ¿no? Acoso, palizas, humillaciones, se había convertido en un modelo para los niños. Por eso creo que lo que sucede ahora en nuestra sociedad es que el número de casos de la psicopatía tal vez no esté aumentando, aunque quizás sí, no estoy seguro. Pero sin embargo a un psicópata le resulta mucho más fácil expresarse que antes, porque lo que antes se consideraba poco ético, inmoral o antisocial ahora se convierte en la norma. Pasa a estar bien. Todo se reduce a pensar ante todo en uno mismo. Probablemente la pregunta que más se relaciona con mi motivación en el campo de la criminología es lo que hace que las personas busquen en la violencia su modo de estar en el mundo. Vicente Garrido es uno de los mayores expertos en psicopatía de nuestro país. Sus investigaciones en la Universidad de Valencia van mucho más allá de los libros y se puede decir que ha mirado a más de un psicópata a los ojos. Hoy nos habla de qué hay en esas mentes. La palabra que he traído es humillación. Y es una palabra importante en este contexto del crimen y la psicopatía por 3 razones. Primero, porque se trata de un motivo profundamente humano, a diferencia de otras causas que promueven la agresividad y que la compartimos con los animales. El sentimiento de humillación requiere, por encima de todo, la conciencia de sí. El hecho de que te sientes traicionado o maltratado en una reflexión íntima e introspectiva, algo que solo puede hacer el ser humano. En segundo lugar, es importante porque es probablemente la motivación más fundamental para el crimen violento. Y en tercer lugar, aunque de una manera más aproximada, porque mi teoría es que los asesinos en serie matan porque no quieren ser lo que son, y cuando matan intentan ser otras personas, y en buena medida se sienten humillados del rol que ahora desempeñan, por eso quieren construir una nueva realidad y por eso se convierten en asesinos en serie. El placer viene del desquite, viene de la venganza. La venganza es un plato que se sirve frío. La venganza te produce un equilibrio. Acabas de poner tablas en una situación en la que tú estabas perdiendo. Os he traído lo que es mi última obra, escrita con mi colega Patricia López, que se denomina El rastro del asesino, del que estoy particularmente satisfecho por 2 razones. Primero, porque es el primer libro que habla de la técnica del profiling, la personalidad criminal como herramienta forense
para permitir orientar la investigación criminal en asesinos sistemáticos desconocidos, asesinos en serie, pero también agresores sexuales. En segundo lugar, porque es un estudio en profundidad de 5 asesinos en serie que en los últimos años han marcado la criminología casuística en España. Y hay un estudio analítico de cómo se llevó a cabo la investigación en tiempo real, las pistas, los problemas, las dificultades, cómo se capturaron. Y luego hay un estudio muy profundo sobre su mente, por qué hicieron lo que hicieron, por qué planificaron los crímenes de esa manera, qué pretendían conseguir, y un estudio utilizando la técnica del profiling que nos descubre la mente y las características fundamentales de la personalidad de estos sujetos. He traído un par de imágenes para que el espectador sea consciente de cuáles pueden ser las motivaciones de los asesinos en serie y en qué modo pueden ser tan diferentes. El primer caso es el del asesino del Pouchet. Lo que define este tipo de crimen es la venganza, la humillación. Las mujeres de ese barrio ni siquiera lo miran, porque él no forma parte de ese mundo. Cuando mata a las 2 mujeres en este barrio, está demostrando que él sabe cómo tratar a estas mujeres y las mata por odio, y por eso es sádico. Quiere hacerlas sufrir. El sadismo da placer sexual, pero él no las toca sexualmente. La otra imagen corresponde a Tony King, que quizá el público lo puede concebir más como el clásico psicópata sexual. Tony King empieza su carrera delictiva como un delincuente juvenil y pronto, además de robos y actos de violencia, progresa hacia el delito sexual. Mientras que antes en Inglaterra necesitaba el control de la víctima hacia la inconsciencia para poder satisfacer su fantasía sexual, ahora vemos que ese control no es suficiente. Ya no basta con que la mujer esté inconsciente, tiene que estar muerta. El control ha de ser absoluto. Lo que nos muestra Tony King es un camino que empezó en su adolescencia y que culmina en la necrofilia. Pues he traído un objeto hasta cierto punto histórico porque el primer caso documentado en el que se aplicó la técnica del perfil criminológico a la hora de ayudar en la captura de un asesino en serie fue justamente en el caso de Ferrandiz, y tuve la oportunidad de ser yo en ese caso la persona responsable de colaborar con la Guardia Civil y el juez para capturar a Ferrandiz. Él me escribió de su puño y letra cómo llevó a cabo el primero de los crímenes, y es justamente lo que puede ver el espectador aquí. Él escribe el momento en que invita a su primera víctima, la filóloga joven castellonense Sonia Rubio, a subir a su coche, cómo la lleva en un momento determinado del trayecto por la zona de Playetes, por la zona de Benicàssim, la golpea para dejarla inconsciente, para controlarla, cómo posteriormente, cuando ya está en una zona pantanosa donde no hay posibilidad de ser observado ni que la chica reciba ayuda, la ata, la hace caminar, y en un momento determinado donde él considera que ese cadáver va a quedar ahí durante mucho tiempo sin descubrir, lleva a cabo su crimen, un crimen con un componente de control y de escenario en su manejo y en su preparación muy significativo. Él, por vez primera, siente que realmente hace para lo que ha sido llamado en este mundo y se convierte en un asesino en serie. El lugar que he escogido es un poco peculiar. Estamos en la penitenciaría estatal de Florida, en Estados Unidos, 1985. En esa prisión de Florida y en esos años se produjo la primera introspección de un asesino en serie a cargo del padre del canon del asesino en serie moderno, que fue Ted Bundy. Es un hablar supuestamente de alguien que sintiera y pensara lo que él siente y piensa. Da pistas sobre cómo un asesino en serie, quizá más letal que él, puede estar ahora mismo planificando un próximo crimen. Dio pistas suficientes como para que, visto con posterioridad, hubiera podido llevar a su captura. Bundy les dijo: no esperen encontrar al típico tío que tiene pinta de buscar a putas. Entonces pusieron a una mujer policía por la zona de prostitución y picó el asesino. Pero en ese momento el FBI no fue capaz de demostrar que ese hombre era el asesino, y tampoco las pruebas eran irrefutables. Entonces durante 20 años estuvo libre, y solo cuando se descubrió el ADN le pudieron pillar. La conclusión quizá pueda ser esta: hay personas que se defienden del mundo, que encuentran motivos para la amenaza con una autoestima débil o egocéntrica pero muy quebradiza, y utilizan una violencia reactiva, una violencia que en su perspectiva es defensiva pero que produce agresión y dolor en los otros. Otros, por el contrario, ven el mundo no como una amenaza, sino como una oportunidad para dominar, para controlar, para desear un control que otras personas ni siquiera lo pueden soñar. Son los asesinos en serie, son los psicópatas, son los agresores depredadores.